Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva transmisión más de la Misión Cristiana Vive. Te habla el pastor Sandro Mariluz. Estamos llegando cada miércoles a las 7 de la noche con una palabra que pretendemos pueda edificarte, pueda ayudarte a avanzar, a crecer y pasar este tiempo de cuarentena, de emergencia, recibiendo palabra que te permita salir de esta cuarentena mejor de lo que entraste. Amén. Un saludo para todas las personas que nos ven en diferentes países. Y de manera especial a los miembros de nuestra iglesia amada, la Misión Cristiana Vive, que ya pronto volveremos para poder adorar al Señor juntos. Un saludo para todos ustedes. Muy bien, vamos a entrar al tema de hoy. Quisiera pedirles que me acompañen en un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, queremos poner la palabra de hoy en tus manos. Tú eres suficiente, Señor. Tu palabra es suficiente para hablarnos, para enseñarnos. Todo lo que tú has revelado, dice tu palabra, es útil para instruir, para redarguir, para edificar al pueblo. Así que oramos, Señor, para que en esta noche vengas al encuentro de las necesidades de tu pueblo y nos hables y nos enseñes, Señor. Gracias por lo que vas a hacer. Amarramos cualquier intento del maligno de querer robar la bendición de esta noche, Señor. Tus ángeles acampen alrededor de nosotros y tu Espíritu Santo, Señor, use, Señor, esta espada que es tu palabra para edificar al pueblo. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Tenemos un tema interesante el día de hoy. Toda la palabra, dice la propia Biblia, en Timoteo 3:16, es útil para enseñar, para instruirse. Toda la palabra, desde la primera letra del libro de Génesis hasta la última letra del libro de Apocalipsis. Toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir, ¿no? Y cuando usted lee la Biblia se da cuenta que todo tiene enseñanza. Las ciudades, los nombres de las ciudades, los nombres de las personas, todo tiene una aplicación espiritual, ¿no? Y me parece interesante que si usted lee la Biblia se va a dar cuenta claramente que en la Biblia hay muchos montes, y se menciona montes por aquí, montes por allá. Casi todo lo importante que pasa dentro de la historia del hombre espiritualmente se desarrolla en un monte. Jesús fue crucificado en un monte, ¿no? El monte de la Calavera. Entonces, los montes o lugares altos son centros de adoración siempre a través de la historia. Tienen una implicancia espiritual, una enseñanza espiritual. Los montes son picos altos de espiritualidad, momentos estratégicos, momentos claves en la vida de una persona. Así que vamos a estudiar los montes en esta noche. Y vamos a tomar como referencia a Moisés. Si usted lee la vida de Moisés, se va a dar cuenta que Moisés paraba de monte en monte, ¿no? Pasaba de un monte a otro monte. Cada monte tiene una aplicación espiritual, tiene una enseñanza que la propia Biblia nos los va a mostrar. Así que vamos a ver esta noche los montes del creyente, tomando como referencia los montes que pasó Moisés, los montes que tuvo que pasar Moisés, y que son los montes que todo creyente debe pasar también, ¿no? Así que vamos a ver estos montes, vamos a ver uno por uno, empezando por el monte Horeb, ¿no? El monte Horeb. El monte Horeb podríamos llamarlo el monte del llamamiento, ¿no? Porque aquí Dios llamó a Moisés. Entonces, nítidamente podemos decir que Horeb es el monte del llamamiento. Este pasaje se encuentra en Éxodo 3, es un pasaje un poco extenso. Voy a leer algunos partes que me parecen importantes para que podamos ver que Horeb es el monte donde Dios llama a Moisés. Y vamos a ver qué dice en Éxodo 3, en el verso 1. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro. Así empezó la historia de su llamamiento, ¿no? Que ocurrió en el monte Horeb. Dice, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte Horeb, el monte de Dios, ¿no? Entonces, aquí hay que entender la historia de Moisés. Recuerden que él fue adoptado como hija de Faraón, o sea, como un hijo legítimo con absolutamente todos los derechos de ser hija del Faraón, incluyendo incluso el derecho de heredar el trono, ¿no? Así que Moisés fue criado en un palacio.
Todos nosotros sabemos cómo se puede criar un niño en un palacio de un emperador de aquella época, del imperio más grande de su época, donde tenía sirvientes para todo, le hacían todo, le daban de comer en la boca, lo bañaban, lo cambiaban, él hacía así, venían corriendo 50 siervos a atenderlo. El daño que le hace a un niño crecer en un ambiente donde le dan de todo y donde se siente todopoderoso. O sea, obviamente que Moisés en esos 40 años fue instruido en leyes, en ciencia, pero también su carácter fue un poco seguramente altivo, como todo príncipe, creyendo que era alguien importante. Él quería resolver todo, él pensaba que él podía resolver todo con su capacidad. Vio un judío que peleaba con otro judío, se metió, defendió al otro, vio un egipcio, lo mató. O sea, él era muy impetuoso, pensaba que todo lo podía resolver, como todo príncipe. Así que Dios permitió que lo manden 40 años al desierto, ¿no? Ahí tuvo que apacentar, como dice ahí, ovejas que ni siquiera eran de él. En Egipto era dueño de todo, acá no tenía nada, porque hasta las ovejas que cuidaban eran ovejas de su suegro. Entonces, miren los periodos que pasó. Alguien ha dicho que Moisés pasó 40 años de su vida pensando que era alguien. Y después, cuando estuvo en el palacio de Faraón, después pasó 40 años entendiendo que no era nadie. Ahí, en un desierto, aislado, con ovejas que no eran suyas. Y después pasó 40 años, cuando sacó al pueblo de Egipto, aprendiendo lo que Dios puede hacer con alguien que no es nadie. Es el tratamiento de Dios, ¿no? Pasó 40 años pensando que era alguien. Pasó 40 años entendiendo que no era nadie. Y después pasó 40 años aprendiendo lo que Dios puede hacer con alguien que no es nadie. Es el llamamiento que nos pasa a todos nosotros. Dios nos llama entendiendo que no somos dignos. Dios nos llama sabiendo que somos pecadores, como dice la Biblia, y que no somos dignos. Es por su gracia que Él nos llama. Y por gracia llamó a Moisés, donde él estaba ahí aprendiendo que no era nadie. Cuando él entendió que no era nadie, no era el todopoderoso que él pensaba, fue tratado en su orgullo, como tú y yo tenemos que ser tratados en nuestro orgullo, entender que no somos nada, que sin Dios no valemos nada, entender que somos simplemente pecadores, que necesitamos de la misericordia y la gracia de Dios. Y ahí estaba él en el monte Horeb, y uno sigue leyendo más abajo, dice, y se le apareció el ángel de Jehová, que era Dios mismo, en llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía y la zarza no se consumía. Estamos leyendo Éxodo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo a ver y veré esta grande visión que por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Acá está el monte del llamamiento. Lo llamó. Le hizo un llamamiento. Aquí empieza la vida espiritual de todo creyente, con el llamado. Dios nos llama para hacer algo, como vamos a ver después. Incluso la propia palabra iglesia, eclesía, en griego es ek. Y kaleo, llamado, kaleo es llamar, ex salir fuera, llamados a salir fuera. Todos nosotros somos llamados, usted es llamado, yo soy llamado. La Biblia dice que todos nosotros los creyentes hemos sido llamados por Dios. Cuando hemos entendido que no somos nadie, cuando hemos entendido que no valemos nada sin Dios, cuando hemos entendido que no hay mérito en nosotros, entonces Dios nos llama, para que entendamos que es por gracia. Entonces sigue ahí el texto y Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, he escuchado el clamor del pueblo. Y en el verso 10 le dice, ve por tanto ahora y te enviaré. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Mire el juego de palabras, ¿no? Lo llamó. Y después que dice, te enviaré. Lo llamó, te enviaré. ¿Para qué nos llama Dios? Para enviarnos a cumplir una misión, a cumplir un propósito. Dios no nos llama para estar sentados, para estar pasivos, para estar con los brazos cruzados diciendo gloria a Dios, aleluya, ya soy creyente. No. Dios nos llama para enviarnos a cumplir una tarea, nos llama a enviarnos a cumplir una misión. Dios llamó a Moisés y después le dice, te enviaré con Faraón y vas a sacar a mi pueblo de aquí. Entonces, este es el monte del llamamiento, el monte Horeb. Tenemos que pasar por el monte Horeb. Cuando entendemos que no somos nada sin Dios, entonces de ahí Dios nos llama. Pero no nos llama para ser agentes pasivos, sino agentes activos y proactivos. Nos llama para cumplir una tarea. Nos llama para servir, nos llama para trabajar, nos llama para aportar. Nos llama para poner nuestra parte para que este reino de Dios se extienda. Para eso nos ha capacitado, nos ha dado dones, nos ha dado talentos, capacidades. Pero esas capacidades, esos dones se pueden perder si no entendemos que somos
somos enviados a cumplir una tarea. Muchos creyentes han aceptado el llamado, pero no el envío, la comisión. Entonces, ni tú ni yo hemos sido llamados para estar cruzados de brazos o cuando congreguemos a sentarnos en las bancas, sino a servir, a trabajar. Dice, te enviaré. Así que el monte de Horeb, que es el monte del llamamiento, es un monte donde tú y yo tenemos que pasar, donde Dios nos llama, pero también Dios nos envía. Así que esto es parte del proceso que tenemos que pasar todos para ser gente útil al reino. Así que tenemos el monte de Horeb, el monte del llamamiento, ¿no? Entonces ya Moisés acepta el llamamiento, saca a Israel y después de unas semanas llega al monte Sinaí, ¿no? Dice en Éxodo capítulo 19, del 1 al 6, dice, en el mes tercero, o sea, en el tercer mes que salieron los hijos de Israel de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, ¿no? Y habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon delante del desierto y ahí Israel acampó delante del monte, ¿no? Y subió Moisés a Dios. Entonces ahí es donde reciben la ley, las tablas de la ley. ¿Y por qué decimos que este es un monte que nosotros llamamos el monte de la santidad? Porque en este monte Dios le da la ley. Y en ese monte, a un pueblo que había sido esclavo, le dice, ustedes van a ser un pueblo especial. Y que les estoy dando, les estoy mostrando que hay cosas que puedes hacer y hay cosas que no puedes hacer. Hay cosas incluso que puedes comer y hay cosas que no puedes comer. ¿Qué cosa le está diciendo al pueblo? No todo lo que se hace en el mundo tú lo puedes hacer porque tú eres especial, y más abajo lo va a decir, eres un reino de sacerdote. Entonces, ¿qué cosa significan las leyes? Que hay cosas apropiadas para un creyente y cosas que no son apropiadas para un creyente. Actividades propias para un creyente y actividades que no son propias para un creyente. Acciones que son propias para un creyente y acciones que no son propias. Entonces en el verso 6, después de decirle todas las leyes, le dice ahí en Éxodo 19, verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Un reino de sacerdotes, gente santa. En este monte Sinaí, por eso nosotros lo llamamos el monte de la santidad, porque a través de las tablas y a través de la ley, Dios le está diciendo esto como un resumen. Ustedes son un reino de sacerdotes. Mire que ese concepto de reino de sacerdotes no es solo del Nuevo Testamento. Muchos pensamos que está en Pedro, que dice que somos nación santa y real sacerdocio. A Israel le dijo también, ustedes son un reino de sacerdotes y son gente santa. La palabra santo significa separado, apartado de. Entonces no significa cucufato, no significa santurrón tampoco, porque hay gente que es muy religiosa y cree que así son santos porque condenan a todo el mundo y andan señalando a todo el mundo y creen que son los más puros. Eso no es santidad. Más bien es al revés, porque la santidad significa que nuestra conducta es coherente con lo que está en la palabra y con lo que predicamos, con lo que enseñamos. Es una conducta coherente con la fe que yo digo tener. Entonces, dentro de esta santidad, es una santidad práctica, no es una santidad religiosa, fariseaica, de condenar a todo el mundo, de no me junto contigo. Eso no es santidad. Santidad significa que tu conducta va a ser acorde a un pueblo que es un pueblo especial, que es un pueblo de sacerdote. Hay cosas que no son apropiadas. Mire, yo le voy a hablar con franqueza aquí. Espero que nadie se me moleste por ahí. Bueno, si se molesta también discúlpeme, no me importa mucho en realidad. Discúlpeme. Pero hay creyentes que se llaman creyentes, que van a las iglesias, incluso son líderes en las iglesias, que fornican, que se emborrachan, que hablan lisuras, que son maldicientes, son deshonestos. ¿De qué estamos hablando? Son gente santa, son un reino de sacerdotes. No es ser cucufato, pero tenemos que tener una integridad, pues una conducta acorde, coherente con lo que decimos, con lo que creemos, con lo que enseñamos incluso. Hay mucho que la vida peor que un impío, que no se nota una santidad en su vida. Yo otra vez digo, no es ser santurrón, pero es una conducta que tiene que ser coherente. Pues no puedo yo hablar como cualquiera, no puedo actuar como cualquiera, no puedo ir donde cualquiera, porque soy un reino de sacerdotes, soy santo para Dios. No perfecto, pero mi conducta tiene que ser diferente. El monte Sinaí es un monte donde muchos creyentes no han pasado todavía.
No han entendido la gran demanda. Sed santos porque yo soy santo. La santidad está por todos lados en la Biblia. Es un tema que no se habla mucho. Es un tema que no es atractivo. Es mejor decir todo está bien, Dios te ama, y gracias, gracias. Y eso es parte de la verdad. La otra parte de la verdad es que Dios nos ha llamado a ser santos. Dice la Biblia, llamados a ser santos, a ser diferentes. Una conducta adecuada a la fe que nosotros profesamos. Y muchos creyentes no han pasado por el monte Sinaí. Muchos creyentes han salido de Egipto, pero no han pasado por el monte Sinaí, siguen viviendo como si nada, tienen una manera de hablar peor o igual que un impío, tienen una conducta igual o peor que un impío. Como he dicho, se emborrachan igual, fornican igual y como si nada, y eso no es así. En el monte Sinaí, este pueblo entendió, somos un reino de sacerdotes. Somos gente santa, nuestra conducta tiene que ser alineada con la palabra. Ese es el monte de la santidad, el monte Sinaí, un monte por el que no han pasado todavía. Así que tenemos que pasar por el monte Sinaí, que es el monte de la santidad. Hay otro monte que aquí espero que no llegues, porque es un monte también, pero a este monte sí no tenemos que llegar. Pero muchos llegan, que es el monte del estancamiento. El monte Seir. El monte Seir es el monte del estancamiento, es el monte donde el pueblo se estancó, el monte de Seir. Dice Deuteronomio capítulo 2, verso 1 al 3, Deuteronomio 2 del 1 al 3, dice: luego volvimos y salimos al desierto camino al Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Quizás es la clave para entender este pasaje. Por mucho tiempo. Entonces Jehová me habló diciendo: bastante tiempo han rodeado este monte. Vayan hacia el norte. El monte Seir es el monte donde el pueblo de Israel se quedó como 38 años dando vueltas y vueltas en el desierto. Como no quisieron entrar a la tierra prometida, entonces empezaron a dar vueltas y vueltas, vueltas y vueltas por 38 años. Se estancaron espiritualmente. Ellos no salieron de Egipto para vivir en el desierto. Ellos salieron de Egipto para ir a Canaán. Había un destino, había un propósito de Dios. Ellos se quedaron en el desierto por su propia desobediencia y por su propia incredulidad. Algunos dicen, y escucho que dicen, y entonces Dios mandó 40 años al desierto a Israel. Dios no los mandó al desierto. Dios los mandó a Canaán. Ellos se quedaron en el desierto por su propia desobediencia y por su falta de fe, porque creyeron a los espías negativos. Este estancamiento en Seir no era la voluntad de Dios. Ellos podían estar en 3-4 semanas metidos en Canaán si hubieran querido. Pero se estancaron, dieron vueltas. ¿Y cuántos cristianos están en el monte Seir? 5 años de creyente, 10 años de creyente, 15 años de creyente, 20 años de creyente. ¿Y qué hacen? Vueltas, vueltas y vueltas. No avanzan, no crecen, no producen, no desarrollan espiritualmente. Simplemente están ahí, dando vueltas y vueltas en el monte de Seir. Y Dios aparece y te dice a ti lo mismo que le dijo a Israel: ya pues, papito, bastante tiempo has estado aquí. Camina hacia el norte y avanza donde tienes que ir. Acá hay una molestia de Dios. Dios dice: bastante tiempo has rodeado este monte ya. Este no es tu destino está allá, anda al norte. Entonces, muchos creyentes se han quedado en el monte de Seir, que es el monte del estancamiento, dando vueltas y vueltas y no avanzan y no crecen. Tienen 500 razones, tienen 500 pretextos, pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que avancemos, que crezcamos. Amén. Entonces, el monte Seir es el monte del estancamiento. Es un monte que no deberíamos ir, pero muchos creyentes están ahí. Es decir, muchos creyentes no han subido al monte que deberían subir, que es el monte Sinaí, de la santidad. Pero sí han subido al monte Seir, que es el de estancamiento. Bájate de Seir y métete al Sinaí. Hay que avanzar. Amén. Muy bien. Otros montes que vemos en la vida de Moisés es el monte, estos sí van de la mano porque son como siameses. Es el monte Gerizim y el monte Ebal. Gerizim y Ebal. Dios puso a Israel delante de estos dos montes, el monte Gerizim y el monte Ebal.
En uno se iban a dar las bendiciones de la obediencia y en otros se iban a dar las maldiciones de la desobediencia. Aquí en estos montes el pueblo tuvo que aprender sobre la bendición y la maldición. Son dos polos en los cuales podemos vivir. Hay una bipolaridad, bendición o maldición. Y esa bendición y esa maldición no depende de la buena suerte, de la mala suerte, depende de tu elección. Si eliges vivir de acuerdo a la palabra de Dios o eliges vivir en contra de la palabra de Dios. Si eliges vivir de acuerdo a la palabra de Dios, te va a venir la bendición. La obediencia trae bendición. Pero si vas a vivir en desacuerdo a la palabra de Dios, te va a venir la maldición. No porque Dios te maldiga, sino que tú mismo te automaldices porque es una consecuencia de tu desobediencia. Entonces no es que Dios te ha maldecido, es que estás cosechando tu producto de tu propia desobediencia. Así que en realidad nosotros mismos nos automaldecimos, no es que Dios maldice a nadie. Entonces en el monte aquí de Ebal y el monte Gerizim, en el Deuteronomio 11:29 por ejemplo, Deuteronomio 11:29, dice: y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Gerizim, monte de la bendición; Ebal, monte de la maldición. Pero esta bendición y esta maldición estaba supeditada a la obediencia, ¿no? Más adelante, en otro pasaje, en Deuteronomio 3, versos 19 y 20, Deuteronomio 3, versos 19 y 20, hay una explicación de esta bipolaridad entre Gerizim y Ebal. Dice 19 y 20 de capítulo 3 de Deuteronomio: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Tremendo, ¿no? Escoge tú qué quieres para tu vida, bendición o maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo, Señor? Amando a Dios, atendiendo a su voz, siguiendo. No tener la bendición, yo tengo mala suerte, yo soy piña. No, acá no es piña, no es mala suerte. Escoge, ¿cómo? Dice: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él. Porque en él está la vida para ti y prolongación de tu día. Es la bendición de la obediencia y la maldición de la desobediencia. ¿Dónde quieres estar tú? ¿En Gerizim o en Ebal? Gerizim es la bendición, Ebal es la maldición. No es una maldición que Dios te manda, es una maldición que es consecuencia de nuestra desobediencia, de nuestro estilo de vida contrario a la palabra. Si nos ajustamos a la palabra, si vivimos según la palabra, la bendición va a ser consecuencia. Pero si vamos en contra de la palabra, si no amamos a Dios como dice aquí, si no atendemos su voz como dice aquí, si no lo seguimos a Él, la maldición va a ser consecuencia simplemente de nuestra desobediencia. No es que Dios nos haya maldecido. Así que tenemos aquí una elección que hacer. Gerizim o Ebal, dice: escoge. Incluso Dios te aconseja: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Qué importante es esta elección sobre qué tipo de vida queremos vivir, una vida bendecida o una vida maldecida. No porque Dios sea malo y me maldiga, sino que mi propia desobediencia acarrea como consecuencia la maldición. Esta es una elección que tenemos que hacer entre Gerizim y Ebal, el monte de la bendición o el monte de la maldición. Tenemos que escoger en cuál de esos montes nos queremos ubicar. ¿Ok? Avanzamos a otro monte interesante, el monte Refidim. El monte Refidim es el monte de la intercesión. El monte Refidim es el monte de la intercesión. Este pasaje está en Éxodo 17, del 8 al 13. Éxodo 17, del 8 al 13, tienen ahí una pelea contra los amalecitas, contra los descendientes de Amalek. Y dice así el texto de 17:8 de Éxodo: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, a este monte. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Miren la relación entre oración y victoria, ¿no? Cuando alzaba Moisés su mano, o sea, intercedía, Israel prevalecía.
mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y entonces las manos de Moisés se cansaban y tomaron para una piedra para él y la pusieron debajo y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían su mano, uno al lado y el otro al otro lado. Así hubo en su mano fuerza para vencer y a Amalec y el pueblo y a su pueblo a filo de espada. Mire la relación entre intercesión y victoria. La relación entre oración y tener victoria en la vida. Este monte de Refidín, que más adelante menciona el nombre, es el monte de la intercesión. Qué importante es poder orar, y aquí aprovecho a los que son también de otras iglesias, que nos siguen de otras naciones también. Ore por su pastor. Moisés era un hombre de carne y hueso, él no era Superman, él no era de fierro, dice acá que él se cansaba. Y mire, Moisés se cansaba y el pueblo perdía. Hay una relación entre el pastor y sus ovejas, pero acá las ovejas tienen que hacer su parte de guardar también a su pastor y sostener su mano a través de la oración, porque los pastores se cansan, tienen problemas igual, y a veces creen las ovejas que el pastor es un Superman, que tiene que llamar a todo el mundo, que tiene que orar por todo el mundo, que tiene que ayudar a todo el mundo, aconsejar a todo el mundo, y nadie se pregunta si el pastor cómo está, si se ha cansado, si está bien. Moisés se cansó, pero tuvo gente que le sostuvo la mano. Sostén la mano de tu pastor. Sostén la mano de tu pastor, como hicieron acá Aarón y Hur. Porque los pastores también son... Estamos viendo cuántos pastores están muriendo por esta pandemia. No son infalibles, no son inmunes a nada. Son seres humanos de carne y hueso. Así que este monte de la intercesión, el monte de Refidín, es un monte donde oramos por el pueblo y oramos por los siervos de Dios también. Que Dios sostenga a los siervos de Dios en todo el mundo. Que Dios los guarde, que Dios los cuide, porque hay una relación entre la victoria y el decaimiento de Moisés. Así que intercesión, hermano, vamos a orar por la iglesia, ora por tus hermanos, vamos a orar para que se den las condiciones para poder volver a congregar con seguridad. Algunos ya aceptaron esto y dicen, no, ya fue, ya no nos podemos congregar, ya han aceptado el no congregar como que fuera normal. No es normal. El pueblo de Dios tiene que congregar. Obviamente no te estoy diciendo que tenemos que congregar hoy día y violar las reglas de seguridad, pero por eso te digo, hay que orar para que se den las condiciones, para que podamos volver con seguridad a congregar. Pero tenemos que volver. Yo no me resigno a vivir toda la vida online. Eso no es vida de iglesia. Tenemos que volver. Tenemos que congregar. Y que Dios haga las cosas para que esto se dé con seguridad. Pero esto es una guerra de oración, es una intercesión. Así que vamos orando, hermano, y vamos a subir al monte Refidín para interceder por la iglesia e interceder por los pastores también. Ok, vamos avanzando. Tenemos el monte Hermón, que es el monte de la conquista, que es donde Dios quiere tenernos también, ¿no? Conquistando, avanzando, peleando, guerreando, pero ganando, ¿no? El monte Hermón es el monte de la conquista. Esto está en Deuteronomio 3 también, hemos leído una parte, dice ahí que en el... Volvimos pues y subimos camino a Basán, y salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear con él y todo el pueblo en Edrei. Acá vemos la oposición. La guerra siempre ha sido parte de... La guerra, el conflicto es parte de la vida del pueblo de Dios. Siempre el pueblo de Dios peleó. Siempre el pueblo de Dios tuvo que guerrear. Nada fue fácil para la iglesia a través de los años. Siempre se la pasó peleando. Por eso la iglesia es un ejército. Somos unos guerreros. No podemos dejar de pelear. Y salió aquí en este caso Og, que era un gigante, un grandazo. Pero ahí dice, no, y me dijo Jehová, no tengas temor de él. Mire qué bueno, no tengas temor, porque en tu mano yo lo he entregado, y todo su pueblo, su tierra. Harás con él como hiciste con Sihón, rey amorreo. Y Jehová nuestro Dios entregó también a Og, rey de Basán. Todo el mundo le tenía a Basán porque era una tierra de gigantes, todo era grande ahí. Pero lo vencieron. Entonces usted sigue leyendo más abajo y dice, entonces tomamos todas las ciudades. Victoria para el pueblo. Guerra, oposición, pero hubo victoria. Tomamos todas las ciudades. Y no quedó ciudad que no tomásemos. 60 ciudades de toda la tierra del reino de Og en Basán. 60 ciudades conquistaron. Este es el monte de la conquista. Este es el monte Hermón. Y usted sigue leyendo ahí en el capítulo 3. Dicen, todas estas eran ciudades fortificadas. Parecían muy fuertes, parecían invencibles. Con muros altos, con puertas, con barras. Y sin contar otras muchas ciudades. A todas las destruimos. ¿Ah?
Este es el monte de la conquista. A todas las destruimos. Esta es la victoria. El pueblo de Dios siempre ha luchado. El pueblo de Dios siempre ha peleado contra enemigos más fuertes, contra enemigos aparentemente invencibles, y la iglesia venció. Y vamos a vencer también ahora. Porque estas ciudades eran fortificadas, igualito, dice, igualito las destruimos. Acá la mano de Dios estuvo sobre nosotros, es el monte de la conquista, es el monte Hermón. Tenemos que ir a este monte Hermón a vencer, a conquistar la tierra que Dios nos dio. A través de la intercesión, a través de la santidad, a través de cumplir el envío que Dios nos ha hecho. Porque estos son montes que son ilustrativos para nosotros como iglesia. El monte de la conquista, el monte donde avanzamos, donde vencemos a los enemigos por más fuertes que sean en el nombre del Señor. Y por último, tenemos el monte Nebo. El monte Nebo es el último monte que subió Moisés, es el monte de la aceptación. El monte de la aceptación. Este es el monte donde Moisés sube a ver la tierra prometida y Dios le dice que él no va a entrar. Deuteronomio 34, en Deuteronomio 34 está este pasaje, dice 34, 1 al 4, Deuteronomio, dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, estamos en el monte Nebo ahora, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, la llanura de Jericó, ciudades de las palmeras. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que yo juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. Te la he permitido ver, pero no pasarás. Te la he permitido ver, pero no pasarás. Tú no entras. Moisés, que se fajó 40 años por el pueblo, que se atrevió a enfrentarse al emperador más grande de su época, que tuvo que soportar la carga del pueblo rebelde, un pueblo contradictor, que tuvo que tener paciencia con más de 2 millones de personas por 40 años, que tuvo que pelear, que tuvo que sufrir por sacar a este pueblo. Ahora está en el monte y Dios le dice, tú no pasarás. Y Moisés tuvo que aceptar. Dios es soberano, Dios es rey, Dios es Señor, Dios tenía sus razones, pero acá tuvo que pasar por el monte de la aceptación. ¿Duele? Duele. ¿O tú crees que Moisés no hubiera querido entrar? Si para eso él vivió toda su vida, para meterse a la tierra prometida y no entró. Pero Dios es soberano. Acá este es un monte para gente madura. Este monte, el monte Nebo, es para gente madura, que ha aprendido a darle gloria a Dios cuando todo está bien y cuando todo está mal. El monte es para gente madura que da la gloria a Dios cuando Dios le respondió la oración y le dijo sí, y da gloria a Dios cuando Dios le dijo no. Esta oración, este monte Nebo, es para gente que le dice gloria sea tu nombre, aunque yo no voy a pasar, Señor, bendito sea tu nombre por siempre. Y muchos tenemos que pasar por el monte Nebo en este tiempo. ¿Cuántos han perdido su trabajo? ¿Cuántos han tenido problemas con la empresa? Han tenido que cerrar su negocio y han orado, pero no salió como pensaban. ¿Cuántos han perdido seres queridos? Tienes que pasar por el monte Nebo. Y aquí hablo de aceptación, ojo, no hablo de resignación, que se parecen pero no es lo mismo. Porque la resignación es una aceptación pero con cierto reclamo, con cierto fastidio, con cierto... O sea, tengo que resignarme, pues ¿qué más me queda? Ya no tengo opción de hacer nada más, ya no me corresponde a mí, me resigno con cierta amargura. La aceptación es un acto de fe, gloria sea tu nombre, Señor. Si tú me dices que no entro, tú sabrás por qué. Si tú no sanaste a mis seres queridos, tú sabrás por qué, Señor. Si no salvaste mi negocio, tú sabrás por qué. Lo acepto, bendito sea tu nombre. Y para siempre es tu misericordia. Entiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Por algo tú lo dices. Yo no sé, no entiendo. Me duele como ser humano, pero acepto. Acepto tu voluntad. Acepto, Señor, lo que tú has designado. Subo a este monte de la aceptación. Subo al monte Nebo esta noche. ¿Y cuántos de ustedes que me están escuchando tienen que subir al monte Nebo? A aceptar lo que no salió como tú pensabas. A decirle gloria a Dios a pesar que Dios no respondió como tú estabas creyendo que iba a responder.
¿Cuántos de los que me están viendo tienen que subir al monte Nebo y decirle, Señor, no entiendo bien, pero acepto? Acepto tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad. Y no con resignación, la acepto con gozo. Tú sabes lo que haces, yo no sé, tú eres sabio, tú eres todopoderoso. Hágase tu voluntad y no la mía, Señor. Acepto. Me subo al monte Nebo y acepto tu voluntad, papito lindo, porque tú siempre sabes lo que tienes que hacer. Qué importante subir al monte Nebo, al monte de la aceptación cuando las cosas no salen como esperamos. Pero este es un monte para gente madura. Este fue el último monte en la vida de Moisés. Él ya estaba en la plenitud de su madurez espiritual. Este no es un monte para principiantes ni para niños de primer grado de educación espiritual. Este es para gente madura. Gente que sabe que Dios es soberano y que Él sabe lo que tiene que hacer. Y aunque no sea mi voluntad, aunque no sea mi forma, yo acepto lo que Dios decida. Con madurez me subo al monte Nebo. Y quizás tú que me estás oyendo en esta noche tienes que subir al monte Nebo. A aceptar y darle gloria a Dios por las cosas que han salido como tú no pensabas. Y algunos van a tener que subirte al monte Sinaí, al monte de la santidad, porque están viviendo una vida media torcida, a pesar que dicen ser creyentes, y no hay santidad en su vida. Y algunos van a tener que subirse al monte Refidín, al monte de la intercesión, a interceder, a orar por su pastor, por su nación. Algunos tienen que empezar en el monte Oreb porque han recibido el llamamiento, pero no el envío. Yo no sé a qué monte tienes que subirte esta noche, pero tenemos que subir. Monte es altura, es para entrar a niveles espirituales más altos. Así que estos son los montes del creyente, estos son los montes por los que pasó Moisés y estos son los montes por los que tenemos que pasar también nosotros si queremos madurar. El monte Sinaí empezamos y terminamos con el monte de la aceptación, el monte Oreb, el monte del llamamiento, y estamos terminando con el monte Nebo, el monte de la aceptación. Empezó en Oreb, terminó en Nebo. Aceptó el llamado de Dios y aceptó la negación de Dios también. Así que nuestra relación con Dios está en los montes espirituales que subimos en momentos estratégicos de nuestra vida. ¿A qué monte tendrás que subir? Yo no lo sé, pregúntale a Dios, pero sube. Amén. Vamos a orar para que Dios te ayude a subir al monte que te corresponde. Y vamos a orar de manera especial por los que están en el monte Nebo, que les cuesta aceptar el dolor, el sufrimiento de algo que no salió como esperaban. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre por siempre. Tú eres bueno. Gloria sea tu nombre. Te bendecimos, Señor. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Papito lindo, precioso. Oramos, Señor, para que nos muestres a qué monte tenemos que subir en esta etapa de nuestra vida, en este momento, Señor. Oro por aquellos, Señor, que no han entendido el monte del llamamiento y no han aceptado ese envío que tú nos haces a cumplir una tarea. Oro por aquellos, Señor, que no han subido al Sinaí, no han entendido el llamado a ser santos, el llamado a ser diferentes, a tener una conducta santa como sacerdote que somos. Oramos, Señor, por aquellos que no han entendido que la maldición y la bendición están enlazados a la obediencia a tu palabra. Oramos por aquellos que no han subido al monte de la intercesión, a interceder por su nación, a interceder por sus pastores. Oramos por aquellos, Señor, que no han podido subir a este monte Nebo de la aceptación y están reclamando porque las cosas no salieron bien. Tú eres soberano, Señor, así que nosotros nos ponemos delante de ti y aceptamos, Señor, a donde tú quieras llevarnos y ponernos. Oro por aquellos que les está costando subir al monte Nebo. Oro por aquellos que están sufriendo contra su propia naturaleza humana por aceptar la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida económica de un negocio. Ayuda a que acepten tu voluntad perfecta, porque la bendición ya viene. Pero ayúdanos también a subir al monte de la conquista, Señor, para conquistar todo lo que tú has prometido darnos, a pelear por nuestra bendición, Señor. Yo pongo nuestra vida delante de ti, pongo la iglesia, Señor, oro por los pastores. ¿Cuántos pastores están pasando momentos difíciles también? ¿Cuántos hijos tuyos, aún desde la parte económica, que no tienen sustento, que están sufriendo? Provéeles, Padre, milagrosamente, sobrenaturalmente, provee a tus siervos, los pastores, para que puedan estar tranquilos con su familia, darles fuerza, darle ánimo. Se cansan, Señor. También se cansan, se enferman, se preocupan. Fortalece a tus hijos, a tus siervos que están ministrando en cualquier parte del mundo.
Y Señor, oramos por la nación también, que podamos salir, Señor, de esta pandemia en lo sanitario, en lo económico. Oramos que podamos volver a congregar, Señor, que se den las condiciones, sin riesgo, con seguridad, pero tenemos que congregar. Yo no acepto vivir online, Señor, por más tiempo. Haz las cosas tú, Señor. Me pongo de acuerdo para orar con los que estén orando conmigo en este momento, para volver, para estar juntos, para adorarte, para cantarte, para predicar tu palabra con libertad. Ten misericordia de nuestro país, ilumina a las autoridades, Señor, que hagan lo correcto, que tomen las mejores decisiones. Y si están actuando incorrectamente, defendiendo otros intereses y aún robando, desenmascáralos, Señor, para que vayan presos los ladrones corruptos que le roban al país en medio de una emergencia. Desenmascara, Señor, a los corruptos. Desenmascara las intenciones, Señor, ocultas que puede haber en las medidas, en las altas esferas de gobierno. Ayúdanos a salir adelante como nación, económicamente, sobrenaturalmente. Podamos revertir, Señor, este bajón económico. Y sanitariamente ten misericordia, Señor. Eleva nuestras defensas para que no nos dañe este virus y poder superar, Señor, esta pandemia. Oramos a ti, Señor. Subimos al monte de la intercesión para orar por nuestra nación. Subimos al monte de la intercesión para orar por nuestros hermanos que están afligidos, cansados, que tú nos agarres fuerte con tu mano, que la fe no le falte a nadie. Ven a responder con milagros, con prodigios, con señales, con maravillas, que podamos ver tu gloria en medio de la crisis, que podamos ver al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, obrando sobrenaturalmente en todas las áreas, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Tú no has cambiado, no hay sombra de variación en ti, Señor. Tú sigues siendo el Rey, tú sigues siendo el Señor y tú estás por encima de toda crisis, de toda pandemia. Oh Padre bendito, venga a obrar, Señor, y que tu gran nombre sea proclamado y tu palabra corra por todo el Perú y el mundo. Que estos videos corran, que tu palabra corra y que millones de personas se conviertan a ti, Señor. Te damos gracias, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Esperamos lo mejor de ti, Señor, te bendecimos en esta noche. Gracias, papá. Ponemos delante de ti a todas las personas que están viendo o van a ver este video. Toma sus necesidades, sus problemas, sus angustias y respóndeles con tremendas cosas como tú has prometido. Te damos gracias. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra fortaleza. Gracias por lo que vas a hacer, Señor. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el día domingo 11 de la mañana. Seguimos con la serie de Biblia y salud mental con emociones tóxicas, emociones que nos dañan, emociones que nos enferman, emociones que hacen daño a nosotros y a otras personas. Emociones tóxicas es el tema del domingo 11 de la mañana. Comparta este video, comparta los videos que lleguen a miles de personas que puedan recibir esta palabra también. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana.